Bien, adelante, díganme, ¿cuáles son sus, tienen alguna pregunta? No sé si de lo que les dije los confundí en algo o queda algo que no les aclara. Les digo, este es un documento, a final de cuentas, la ciencia debe ser comunicable, porque espero que puedan seguir con sus estudios, no solamente pues dedicarse a una profesión, sino la investigación científica, ¿no? O sea, la investigación en el sentido de proporcionar, de escribir, de publicar, lo que implica, no es publicar por publicar, ni escribir por escribir. O sea, estas tipo de actividades tienen la finalidad de que conforme ustedes van escribiendo, vayan mejorando también su forma de estructurar sus ideas y su conocimiento. O sea, no crean que estas, por eso les digo, no crean que solamente son actividades por entregar y por eso, pues a veces, pues es decepcionante que algunos estudiantes puedan, nada más lleguen y copien, porque no entienden. O sea, esto, o sea, si estuviste mal una vez, pues no hay problema. O sea, si tienes el chance de recopilar o recuperar tu información. Y se leyó, por ejemplo, en un punto de la actividad no dice escribe tres ciencias, a lo que entendí es escribir, por ejemplo, biología y su explicación, ¿sí? ¿Qué es la biología? Y cómo la biología, como una disciplina, ¿no? Me permite abordar un problema. Porque las ciencias son como los lentes, ¿sí? A mí, por ejemplo, yo necesito lentes, y los lentes me permiten ver cosas que sin ellos no podría ver. Esto es una ciencia, ¿sí? La ciencia me permite abordar los problemas desde cierta perspectiva. Sí, sí, por eso, o sea, el hecho de que tú lo abordes, o sea, pida eso, es que puedas, bueno, ya han visto que ha venido en la actividad anterior, te pedía, bueno, ¿cuál es la ventaja de abordar o la importancia de abordar el problema de diferentes disciplinas? Una, pues bueno, las ciencias nos ofrecen buenas respuestas, pero es mejor todavía tener diversas respuestas desde la ciencia, o sea, hay diversas ciencias, o sea, no hay una ciencia, hay ciencias, hay una diversidad de enfoques científicos que nos permiten abordar un problema. Entonces, en ese sentido, es importante pues entender esta parte. Esto ha ido cambiando, tal vez ya lo vayan entendiendo conforme vayan siguiendo grados posteriores, pero anteriormente pues sí, o sea, se creía que había una ciencia, la física, la química, la biología, que eran las ciencias duras. No, hay muchas otras ciencias, ¿no? O sea, muchas otras ciencias que precisamente nos permiten en su contribución a saber la dimensión de un problema, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, lo que decía Les acerca del agua. O sea, el agua, pues sí es un fenómeno, es un objeto físico, es decir, de la naturaleza, pero tiene implicaciones sociales, ¿no? O sea, ¿qué hay? ¿Qué nos dice la sociología acerca precisamente del agua, ¿no? O sea, del agua como un recurso. ¿Qué puede llegar a ser? Bueno, piensen, por ejemplo, la gente que desperdicia el agua. O sea, esa es una mala conducta, pero entender por qué la gente lo hace, o sea, piensen, por ejemplo, si les ha tocado la Semana Santa, no porque crean o no crean, sino que es una costumbre en donde la gente se acostumbraba a ir a bañar o a darse cubetazos de agua, ¿sale? Y pues es una perspectiva que nos dice, pues bueno, es una práctica social. Dos, comenzó a criminalizarse, ¿sí? A criminalizarse en el sentido de que pasaban las patrullas pues, a subir a la patrulla a la gente que no empezaba a tirar cubetazos. Pero otros investigadores sociales dijeron, pues eso es injusto porque resulta que ciertas personas que viven en ciertas colonias o que tienen sus condominios, una, no entra a la patrulla y ahí la gente pues, tiene piscinas y a ellos no les dicen nada. O sea, ellos hacen un uso indiscriminado del agua y resulta que criminalizas al pobre, o sea, porque apenas tiene para bañarse. Entonces, se vuelve un asunto interesante. Ya no es solamente que veas al agua como agua, sino determinadas ciencias te permiten ampliar el fenómeno. O sea, el fenómeno de que pues el agua sí es el agua, pero en su relación o en la interacción social y como un asunto que implica a nosotros como seres biológicos y como seres sociales, que pues bueno, tiene un valor económico. Piensen cuánto vale una pipa de agua, cuánto vale que llegue a tu casa, cuánto te cobran por el agua, les cobran a todos igual el agua. Por ejemplo, acá, pues bueno, se los digo acá en Querétaro, no es lo mismo, o sea, hay empresas que casi les regalan el agua y esa, pues consumen mucha agua. O sea, bajo el pretexto de que producen trabajo, de que traen trabajo a tu localidad,
etcétera. Pero pues tampoco se revisan mucho las cuestiones de su propio tratamiento, tampoco se revisan las cuestiones propias de lo que implica ya el consumir agua y devolverla a los drenajes, en qué condiciones la devuelven, o sea, ¿es tratable esa agua? O sea, son preguntas que tienen un impacto social, ¿sale? Entonces, por eso no les digo que el agua sea muy complicada, pero son esos temas que dijeron, pues yo voy a abordar el tema, por ejemplo, de la contaminación, sí, pero por ejemplo, la basura en las calles, ¿en qué sentido? O sea, piensa, no sé si lo vieron o se lo preguntan. En la cuestión de la basura, o sea, la basura, pues, es un asunto. ¿Desde cuándo comenzó a haber basura en la humanidad? ¿No? O sea, ¿qué se entiende por el concepto basura? ¿No? Piénsenlo. O sea, ¿siempre ha habido basura? ¿Cuándo comenzó a haber basura? ¿Cuándo la basura comenzó a ser un problema? En ese sentido, ¿qué nos dicen las ciencias respecto de la basura? ¿Hay alguna ciencia que se encargue de la basura? ¿O qué ciencias se encargan de la basura? ¿Sale? Y vean, y bueno, les digo, pues bueno, yo soy del área de humanidades y de sociales y por eso no es porque sea lo único que sepa, pero son las áreas que me ha tocado un poco trabajar, ¿no? O sea, la basura también es un fenómeno, pues, que tiene que ver con el ambiente, ¿no? También con las políticas, ¿no? Con la cuestión de la recolección de la basura, la economía de la basura, ¿no? O sea, el hecho de, ¿qué pasa? Pues bueno, en el caso, por ejemplo, de qué pasaría si hiciéramos políticas de empaque, para que precisamente se produjera la mínima cantidad de basura, ¿no? O sea, estaríamos dispuestos a saber si hubo la prohibición de bolsas a nivel nacional, sale, pero pues nos pasó lo del COVID y volvimos al plástico en cierta medida, etcétera. Entonces, si se fijan, son cosas que nos tenemos que seguir preguntando y que pues aquí tenemos que saber todo de todo, pues tal vez no, pero lo que te interese saber, tienes que pues tener en ese sentido una información fundamentada. Y sobre todo, cuando quieras responder una pregunta, tienes que seguir un método que te permite establecer que al menos esos resultados o respuestas que tuviste, pues tienen una validez científica, ¿sale? Sí, las ciencias ambientales, exactamente. Pero la basura no es solamente un hecho ambiental, también es un hecho social, sí, claro. Político. ¿Qué políticas hay al respecto de la basura? Sí, porque la política de la basura es, en muchos casos nada más, recolectarla de las calles y ponerlas en un relleno. ¿Qué efectos tiene? Ahí es donde las ciencias ambientales entran. ¿Cuáles son los efectos ambientales de hacer ese tipo de cosas? A otros los que la queman, cuáles son los efectos en el ambiente, ¿sale? Económicos, porque no solamente es basura, o sea, podría reciclarse, podría reintegrarse a la cadena de producción. Sí, o sea, les digo, es ver, o sea, el hecho de que integremos diversas ciencias es ver que los temas que nosotros elegimos tienen diversas dimensiones, ¿sí? Y en ese sentido, el hecho de enriquecer ese conocimiento o esa perspectiva o perspectivas nos ayuda, pues, también a plantear nuevas preguntas, cosas que no se había planteado el científico. No digo que estén mal, sino que los científicos están educados, limitados por una visión del mundo, ¿no? Y pues lo que se intenta, si ustedes se fijan, es que ustedes puedan tener un criterio más amplio y que lo hagan. Pues es que eso sí no me puedo meter en sus cabecitas o decirles, a ver, piensa esto, ¿no? Eso es responsabilidad de ustedes, informarse. Lo que les puede ayudar es qué dudas tienes para seguir con el método o para buscar información. Ahí sí. ¿Sale? Bien. ¿Alguna pregunta o duda? No, ninguna. Daniel, ¿no? ¿Ves? ¿No? Pues bueno.
Pues les agradezco mucho su tiempo, su espacio, pues también, pues bueno, cuando tengan preguntas, acuérdense que estos espacios, pues no son clases técnicamente, pero aprovechen, ustedes se han venido conectando las últimas semanas, aprovechen, o sea, si se conectaran los 30 y tantos del grupo tal vez, y si todos quisieran preguntar, pues no nos alcanzaría el tiempo. Afortunadamente, ustedes se han conectado, aprovechen, tienen dudas, inquietudes sobre el tema, o sea, dentro del tema, o que podamos traer al tema, en este caso a la argumentación, a la investigación, con todo gusto, o sea, confíen, aprovechen el espacio. Ya al rato van a decir, y tenía un profe que nos quería responder y nadie le preguntaba, pues ya ni modo. Bueno, pues les agradezco mucho. Cuídense, tengan bonito fin de semana. Descansen.